Bueno, entonces van a, por favor, a poner aquí la dirección URL de JC Jiménez B123 y en el repositorio de programación Python van a buscar el cuadernillo que se llama SymPy Ejemplos. SymPy Ejemplos. Este cuadernillo es el que vamos a estar trabajando para este tema de la matemática simbólica. Entonces seleccionan este cuadernillo y van a, por favor, guardar una copia en su Google Drive para las anotaciones que vayan a hacer ustedes. Lo guardan ahí en su Google Drive y vamos a ver los temas. Entonces vamos a ver todos estos temas de crear variables y funciones simbólicas, sustitución numérica y simbólica de esas funciones. Vamos a poder simplificar expresiones, expander, factorizar, hacer collect, hacer simplificaciones de cancelaciones, descomponer en fracciones parciales, simplificaciones trigonométricas, simplificaciones de potencia, logarítmicos y combinatorias. Vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, solución de sistemas de ecuaciones mediante los diferentes métodos de la inversa, inversa multiplicación, descomposición LU, una solución paramétrica y sistemas rectangulares. También podemos aplicar la serie de Taylor, obtener derivadas, el jacobiano, el hessiano, integrales, límites y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primero y segundo orden y gráficas. Son todos los temas que vamos a ver hoy. Entonces, pues vamos a empezar con importando de SymPy este modulito de Interactive y vamos a importar printing para que se puedan mostrar las ecuaciones de una manera adecuada, como si fueran unas expresiones en matemáticas, para que lo podamos tener más legible. Entonces compilan esta primer celda para poder tener esas expresiones que se muestren de manera adecuada, ¿no? Y por otro lado vamos a importar NumPy, como siempre, para poder crear vectores y matrices. Y en este caso vamos a importar esta nueva biblioteca que se llama SymPy, donde nos va a ayudar a hacer la matemática simbólica mediante Python. Es lo que quiere decir SymPy, Symbolic Python. Y le vamos a poner un alias que se llama SP. Nos compilamos también esta parte para que ya tengamos esta biblioteca cargada en nuestra memoria RAM y podemos utilizar todo esto. Ok, entonces, ¿a qué se refiere este concepto de matemática simbólica? Cuando nosotros hemos hecho algunos métodos que ya revisamos, hemos obtenido valores numéricos, ¿sí? Hemos obtenido resultados, ¿no? Resultados numéricos. Pero va a haber en otras ocasiones donde el resultado sea otra ecuación, sea una expresión, ¿sí? No tanto un resultado numérico, sino que sea otra expresión. Entonces, para eso vamos a utilizar la matemática simbólica. Y vamos a crear variables simbólicas que no necesariamente manejan valores numéricos, sino es una variable simbólica, por ejemplo, X, Y, Z, etcétera, ¿no? Alfa, beta, no sé, los nombres de variables que vayamos a ocupar. Entonces hay dos maneras de crear esas variables simbólicas. Una es con esta función de symbol y vamos a crear una sola variable, ¿sí? Entonces nos traemos de SymPy esta función de symbol y le indicamos aquí el nombre de la variable simbólica y dónde lo vamos a almacenar, ¿no? Que pues básicamente es en una variable que se llama igual, ¿no? O si queremos crear más de una, podemos utilizar symbols. Este es con S minúscula. Y aquí podemos poner más de una variable y asignarla a estas localidades, ¿sí? Entonces estas localidades no van a almacenar valores numéricos, sino valores simbólicos, el nombre de la variable, no tanto el valor de la variable, ¿listo? Entonces una vez que ya creamos nuestras variables simbólicas, ya podemos crear expresiones
que incluyan esas variables simbólicas. Si nosotros vamos a ocupar otras variables en esa expresión que no hemos creado de manera simbólica, nos va a marcar error. Entonces, como primer paso, deben de crear sus variables simbólicas, que son las que se van a estar ocupando en las expresiones. Entonces, una vez que ya creé mi variable x, y y z, ya las puedo utilizar en expresiones. Por ejemplo, esta, ¿no? X al cuadrado menos 10x más 1. Entonces, estoy utilizando ya mi variable simbólica x, ¿sí? Nótese que no estoy ocupando aquí ningún valor numérico, simplemente es una variable simbólica. Creo una función con base a esas variables simbólicas y si yo le pido cuánto vale f, pues f vale x al cuadrado menos 10x más 1. Vean que esta expresión que está en un formato de matemáticas, ¿no? X al cuadrado, ¿verdad? Okay, yo aquí lo puse como se indica en el código de Python, pero aquí ya me lo muestra con el superíndice 2, ¿no? Entonces, este formato lo muestra gracias a que hicimos este import de printing, ¿sí? Eso es lo que me ayuda para que se visualice de esa manera. Si yo no hubiera hecho este import de printing, entonces me sigue mostrando la expresión como se codificó, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos mostrar de una manera más adecuada, digamos. Entonces esas variables simbólicas y esas funciones simbólicas, pues yo las puedo utilizar para hacer operaciones, para hacer simplificaciones que me den como resultado otras expresiones. Pero también va a haber ocasiones en que tengamos que o requiramos sustituir un valor numérico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta función, ¿no? Que ya construimos aquí, que se llama x al cuadrado, bueno, que contiene x al cuadrado menos 10x más 1. Ese quiero sustituir x por el valor de 2. Bueno, pues podemos poner de esa función que ya creamos aquí, llamar la función subs para sustituir en x este valor numérico. Y entonces ahí ya sustituye ese valor numérico en f y me da el resultado, ¿no? Que aquí sería 15, menos 15. ¿Listo? Entonces si sustituimos 2 en x, x al cuadrado menos 10 por 2, más 1, el resultado es menos 15. ¿Listo? Como son variables simbólicas, puedo sustituir valores numéricos o también puedo sustituir otra variable. Vean que y también ya está creada, ¿no? Como variable simbólica. Entonces puedo hacer esa sustitución. Entonces, en lugar de sustituir 2, ahora vamos a sustituir la variable y. Entonces, si sustituimos la variable y por x, pues aquí me quedaría y al cuadrado menos 10y, ¿verdad? Más 1. ¿Listo? Entonces puedo sustituir valores numéricos o también variables simbólicas. O una expresión, ¿sí? Si yo sustituyo y al cuadrado en x, entonces aquí sería y al cuadrado más, menos 10 por y al cuadrado. ¿Vale? Entonces sustituyendo, pues aquí ya me da, es como si hiciéramos una composición de funciones, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues es muy, muy, muy fácil hacer ya esas sustituciones, ya sea con valores numéricos, con variables simbólicas o incluso con expresiones. ¿Listo? Sustituimos los valores de x de esta función que está acá creada. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos logrando hacer esas sustituciones de manera simbólica. Vamos a ver otro ejemplo, ya que tengo mi variable x. Supóngase que tengo esta expresión, ¿no? De x al cuadrado menos x menos 6 entre x al cuadrado menos 3x. Construyo mi expresión y aquí la muestro, ¿ok? Con display. Muestro esa función. Y ahora voy a aplicar esta función de simplify. Esta función de simplify va a hacer las operaciones algebraicas necesarias para simplificar esta expresión. Entonces lo compilamos y me dice que ya esa expresión simplificada es x más 2 sobre x. ¿Listo? Entonces ya todos esos pasos algebraicos que nosotros tuviéramos que haber hecho aquí para simplificar esa expresión, ya lo hace esta función de simplify. ¿Listo? Y obtiene otra expresión que, como decíamos, pues es una expresión de una función, no es un valor numérico como tal, al final, ¿no? Sino es otra expresión. Entonces aquí es donde se puede aplicar la matemática simbólica para obtener otras expresiones. Vamos a ver, por ejemplo, no solamente para funciones algebraicas, ¿no? Sino también para funciones trigonométricas. Si yo le digo simplifica seno al cuadrado más coseno al cuadrado, pues todo el mundo sabe que eso vale 1.
Entonces, esa simplificación también la podemos hacer con funciones trigonométricas. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más elaborado, que sea x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1 entre x al cuadrado más 2x más 1. ¿No? Construyo mi expresión, ¿sí? Esta misma de x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1 y lo dividimos entre x al cuadrado más 2x más 1. Y le aplico la función simplify. Entonces ahí ya me hace todas las simplificaciones que aquí, digamos, si lo tuvimos que hacer a mano, aplicando lo que nosotros sabemos de álgebra, pues aquí factorizamos x menos 1 por x más 1 al cuadrado, entre x más 1 al cuadrado, estos dos se eliminan y me queda x menos 1. Eso ya lo hace todo simplify y ya me da el resultado final, ¿no? Esto es, digamos, lo hemos hecho a mano y esto es lo que ya, que coincide obviamente con lo que nos arroja simplify. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando que esas simplificaciones pues las puede hacer de manera muy rápida este módulo de SymPy, ¿no? Ahora vamos a hacer el caso contrario, vamos a expandir. Si tengo x menos 1 al cubo y le sumo x más 2 al cuadrado, si desarrollamos todo eso, pues sería en una expresión nos quedaría como x al cubo menos 2x al cuadrado más 7x más 3, ¿no? O sea, desarrolla este binomio al cubo, este binomio al cuadrado, asocia los términos semejantes y pues nos da ya la expresión final. Eso lo hacemos con expand. Es, digamos, como que lo contrario de simplify, ¿no? Simplify nos va a simplificar y expand nos va a desarrollar la expresión. ¿Sí? Otra cosa que también podemos hacer es la factorización. Si nosotros tenemos esta expresión de 3x a la cuarta menos 36x al cubo más 99x al cuadrado menos 6x menos 144, lo queremos factorizar, ¿sí? Que es otra de las operaciones que hacemos muy comúnmente en álgebra, ¿no? Entonces ya con esa función de factor nos factoriza esa expresión y nos dice que es 3 por x menos 8 por x menos 3 por x menos 2 por x más 1. De una manera muy sencilla, pues ya logramos aquí la factorización en ese tipo de binomios. ¿Vale? Y otra actividad muy frecuente que hacemos en álgebra lineal, pues es asociar, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta expresión de x por y más x menos 3 más 2x al cuadrado menos z por x al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Si la quisiéramos, digamos, simplificar, pues sería x al cuadrado por 3 menos z más x por y más 1 menos 3. ¿Listo? Eso lo hacemos con collect. ¿Vale? Entonces, como que nos asocia, ¿sí? Nos factoriza, ¿no? Los factores comunes y los simplifica, ¿vale? Con collect. Con cancel lo que vamos a hacer es, ahora si tuviéramos esta expresión, pues la reduce, ¿sí? Y nos cancela, digamos, los factores comunes del numerador y denominador y nos reduce a la mínima expresión, que aquí nos quedaría como x más 1 sobre x, ¿no? Esta expresión la va a reducir a x más 1 sobre x. ¿Listo? Otra operación que también es muy recurrente cuando queremos hacer, por ejemplo, integrales, ¿no? de una expresión que tiene, por ejemplo, esta forma, y queremos aplicar los métodos de fracciones parciales, pues tenemos que simplificar esta expresión, ¿no? A sus fracciones parciales. Entonces, construimos la expresión del numerador y denominador y con esta función de apart nos va a descomponer esto en fracciones parciales, ¿no? Que es otra de las actividades que se utiliza mucho para integrales o incluso para sus demás materias que van a tener de esto, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre es de sistemas, ¿no? Se me fue el nombre, bueno, de sistemas, ¿no? Para poder crear los, los sistemas también necesitamos hacer esa descomposición de fracciones parciales.
Y las simplificaciones trigonométricas también las podemos aplicar con esta función de trig_simp, ¿no? Para simplificar funciones trigonométricas. Entonces, si tenemos esta función de seno x a la cuarta menos 2 por coseno x al cuadrado por seno de x al cuadrado más seno de x a la cuarta. Entonces, si lo quisiéramos simplificar, aplicamos esta función de trig_simp y ya lo logramos aquí, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos simplify, no? ¿Vale? También podemos lograr eso. Hay veces que con simplify no se puede lograr y tendremos que utilizar esta otra función de trig_simp, ¿sí? Vamos a aplicar el simplify o el trig_simp. Ok, si quisiéramos simplificar, por ejemplo, seno de x por tangente de x entre secante de x, pues eso me daría seno al cuadrado, ¿no? O al contrario, también en lugar de simplificar, queremos expandir, ¿no? Entonces, si queremos expandir seno de x más y, si lo hacemos con expand, que se aplica más que nada para funciones algebraicas, con el expand trig, podemos hacer esa expansión, ¿vale? Para que aplique las funciones trigonométricas para expandir esta expresión de seno de x más y, ¿vale? Porque luego a veces funcionan las expresiones que se utilizan para álgebra, pero hay otras especiales para funciones trigonométricas, ¿vale? Que es así, las va a aplicar aplicando las identidades trigonométricas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a expandir el tangente de 2x. Entonces, tangente de 2x la podemos expandir con esta expand string, ¿no? Si le pusiéramos nada más expand de esa función, no lo logra, ¿ya vieron? Aquí no lo logra. Entonces, aquí tenemos que utilizar esta otra de expand trig, ¿no? Para expandir funciones trigonométricas, donde aplica específicamente las identidades trigonométricas para poder hacer esa expansión. Ahora vamos a las potencias, ¿no? Nosotros conocemos también hay varias reglas de álgebra para cuando tenemos potencias diferentes con la misma base, pues todo el mundo sabe que se suman las potencias, ¿no? Entonces, si creamos esas dos potencias también como variables simbólicas, esas no las tenemos construidas, tenemos la variable x, pero no tenemos a y b, entonces hay que crear esas variables, acuérdense siempre, para que la podamos utilizar aquí como también variables simbólicas. Y si yo multiplico x a la a por x a la b, entonces eso se puede simplificar como x a la a más b. O puedo también hacer si tengo distinta base, ¿okay? Esta es x y esta es y, ambos elevados a la a, pues la puedo simplificar como x por y, todo elevado a la a. ¿Ok? Y si tengo esta expresión, ahora lo quiero expandir, ¿verdad? No simplificar, sino expandir. X por y elevado a la a más b, pues eso se puede expandir como x por y a la a por x por y a la b. ¿Okay? Eso también ya es una actividad que hacemos mucho, ¿no? En álgebra para poder hacer algunas simplificaciones o manipulaciones algebraicas, aplicar estas reglas, ¿no? Que ya están aquí programadas. Esto es en cuanto a la potenciación. Vamos a ver ahora las simplificaciones para los logaritmos. Entonces, supóngase que tengo el logaritmo natural de x al cuadrado. Todo el mundo sabe que esta potencia al cuadrado se puede bajar, ¿sí? Como 2 por logaritmo de x. ¿Ok? Y la suma de dos logaritmos, pues es la multiplicación de sus argumentos. Eso también ya, aquí lo podemos hacer con log combine, ¿no? Si tenemos ahora al revés, y por el logaritmo de x, pues eso también se puede simplificar como el logaritmo de x a la y. Lo contrario que hicimos acá, ¿no? Del expand, con lo combine, hacemos lo contrario. Esas son digamos, las reglas de logaritmos que podemos
aplicar para poder manipular esas expresiones simbólicas. También podemos hacer combinatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí la combinación binomial de nk, hay que crear esas variables nk, ¿verdad? Para que las podamos utilizar. Creamos nuestras variables simbólicas de nk y construimos la f, que va a ser nuestra combinatoria de n en k. ¿Ok? Y eso también lo podemos sustituir. Hacemos la combinación de n igual con 3 y k igual con 2, y nuestro resultado pues es 6, ¿no? Las combinaciones de 3 en 2. ¿Sí? Eso en cuanto a las combinatorias. Vamos a ver ahora soluciones de ecuaciones lineales y no lineales. Fíjense que tenemos esta ecuación, 3x más 10 igual con 7. ¿Okay? Como aquí ya es una expresión, una ecuación, porque la estamos igualando con otra cosa de este lado, ¿verdad? Ya no nada más es una función, sino es una ecuación. Entonces esa la vamos a utilizar, la vamos a construir con esta función de equation, ¿vale? Pues de este lado vamos a poner lo que esté del lado izquierdo, coma, lo que esté del lado derecho. Pues así se construye una ecuación. Lo que esté del lado izquierdo, coma, lo que esté del lado derecho del igual, ¿no? Pues aquí construimos la ecuación 3x más 10 igual con 7. Y podemos decirle que nos resuelva esa ecuación lineal. Pues es sencillo, ¿no? Simplemente aquí despeja x y nos da el resultado. Eso ya lo hace todo. Y ya me dice que aquí vale menos 1. X vale menos 1. ¿Sí? Si tuviéramos una expresión con dos variables, pues me lo deja expresado en la otra variable, si lo quisiéramos resolver con respecto a una de ellas. Ok, ahora vamos a hacer el ejemplo. Ya también la tenemos ahí construida, entonces tendremos 3x más 10y igual con 7, ¿no? Y quiero que me lo resuelva con respecto a x. Entonces me dice que son 7 tercios menos 10 tercios de y. ¿Ven? Entonces ahí me lo despeja x, digamos, y lo deja en términos de y. Entonces eso también se puede hacer de una manera muy, muy simple y me da una expresión también algebraica. ¿Vale? Vamos a resolver ahora esta ecuación, x al cuadrado más x menos 1. ¿Sí? Quiero que me lo resuelva con respecto a x. Entonces igualmente aquí me da las dos raíces, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática. Me da las dos raíces. Esta es la primera raíz y esta es la segunda raíz, ¿no? ¿Vale? Esto es en cuanto a una solución real. Pero ¿qué pasa si mi ecuación es una ecuación que tiene una raíz compleja? Por ejemplo, esta, ¿no? X al cuadrado más 4. Entonces construyo mi ecuación, x al cuadrado más 4, y le digo que me lo resuelva con respecto a x. ¿Vale? Entonces aquí me dice que son dos raíces, que es menos 2i y más 2i. Entonces ahí con eso me resuelve también raíces complejas. Eso en cuanto a una ecuación. Vamos a ver ahora solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Primero. Entonces vamos a construir estas tres ecuaciones. Tengo tres ecuaciones. Las voy a construir con equation, lo que está del lado derecho y lo que está del lado, bueno, lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho, ¿no? Del signo igual. Entonces construyo mis tres ecuaciones. Recuerden que x, y, z son variables simbólicas que ya construí desde el principio. Entonces ya puedo construir mis tres ecuaciones. Entonces tengo la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y a solve también le puedo pasar este sistema de ecuaciones para que me lo resuelva con respecto a estas tres variables, x, y, z. Entonces le pasamos a ese sistema de ecuaciones lineales y ya me dice, pues mira, x vale 25 sextos, y vale menos 25 tercios y z vale 20 tercios. ¿Sí? Entonces ya me resuelve ese sistema de ecuaciones lineales de una manera muy, muy simple. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a construir una matriz con los coeficientes de ese sistema 1, 2 y 5. ¿Sí? La siguiente ecuación es 3, 4 y 6. Y la siguiente ecuación es menos 1, 0, porque no hay y. Entonces en la ecuación y va un 0. Y en z va un 3. ¿No? Esa es, digamos, como mi matriz de coeficientes. Y ahí vamos a utilizar matrix
del módulo de SymPy, ¿okay? Para construir una matriz simbólica, ¿vale? Con estos valores de los coeficientes. Entonces, una vez que tengo mi matriz A, me voy a construir mi matriz B con los términos independientes 1, 0 y menos 2. 1, 0 y menos 2. Entonces, igualmente ahí construyo mi matriz simbólica. ¿Ok? Entonces, por un lado tengo A y por el otro lado tengo B. Mi ecuación para este sistema de ecuaciones lineales. Vamos a aplicar el método de la inversa multiplicación. Entonces, vamos a tener que obtener la inversa de la matriz de coeficientes que se obtiene con la función INB de la matriz A. Entonces, aquí ya me lo obtiene de manera simbólica. ¿Se acuerdan que todo esto es de manera simbólica? ¿Vale? Y si yo multiplico esa inversa por el vector B, pues voy a obtener el conjunto de solución por el método de la inversa multiplicación. Y aquí está. ¿Okay? Es el método de la inversa multiplicación. Hay otro método que es el método de descomposición LU, donde vamos a descomponer el sistema original de AX igual con B a un sistema triangular inferior y superior, lower y upper, ¿no? Eso quiere decir LU, lower y upper. Entonces, si descomponemos ese sistema y después lo resolvemos con esta función LU sol, pues ya obtenemos también el conjunto de solución, que pues va a ser el mismo, ¿no? Que obtenemos con el método de la inversa multiplicación. Vean, es el mismo resultado, ya sea por el método de la inversa multiplicación o por el método de la descomposición LU. ¿Ok? Y por último, hay otra función que también me sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales que se llama LinSol, donde le pasamos el sistema lo construimos con la matriz A y el vector de las constantes. Ahí construimos el sistema, ¿sí? Está concatenado, digamos, los dos, y quiero que me lo resuelva para las variables X, Y, Z, con LinSol, que es otro método. Digamos, ya son 3 métodos, ¿no? Los que estamos utilizando aquí. ¿Ok? Entonces, lo corremos y pues obviamente obtenemos el mismo resultado, 14 menos 33 medios y 4. Entonces, vean, es el mismo resultado por los 3 métodos. ¿Vale? Y como son variables simbólicas, yo puedo a lo mejor aquí sustituir este elemento de la matriz de coeficientes por una variable, ¿sí? Por una variable X. Entonces, yo tenía mi matriz de coeficientes, ¿no? Que es esta. Es la matriz de coeficientes. Y esta la voy a meterle en lugar de un valor numérico una variable. Y como variable aquí en este lugar, quiero que me resuelva, por ejemplo, el de la inversa multiplicación, pero con esa variable aquí, ¿sí? Si yo le digo que me lo resuelva así, con esa variable ahí, aplicando la inversa multiplicación, déjenme correr para que tenga aquí la variable, ya no es un valor numérico, tendría que hacer todas las operaciones de la inversa multiplicación, pero en términos de X. ¿Sí? Si yo lo hago aquí, vean, aquí me da la solución en términos de X. Aquí está involucrada la X, ¿no? Entonces, aquí no puede hacer la evaluación numérica. Va a tener que hacer la evaluación en términos de esa variable. ¿Ok? Como ya lo dejó en términos de X, yo le puedo aquí hacer la sustitución de X, a ver, pone el valor de 1, y pues me da ahí el resultado, que, como digamos, este valor de X, que tiene el valor de 1, lo voy a subir acá. En el valor de 1, pues me va a dar el mismo resultado, ¿no? De 14 menos 33 medios y 4. Es el que me da aquí, 14 menos 33 medios y 4. Si yo le pusiera ahora el valor de 2, a ver si le cambio el valor de 2, ahora ¿cuál es la solución? ¿Ok? Y aquí ya me da el resultado. Entonces, esta X la puedo ir cambiando por los valores que yo quiera. Esto es una solución paramétrica. Ya nada más le cambio el valor de X y ya me da el resultado correspondiente a ese valor. ¿Ya vieron? Entonces, primero la resolví de manera simbólica, dejándolo en términos de X, y ya después hago las sustituciones de X por el valor que yo quiera, para que ya me dé el resultado numérico. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Hay veces que no tenemos sistemas cuadrados, ¿no? Tenemos sistemas rectangulares. Cuando tenemos un sistema rectangular, pues vamos a tener que
dejar la expresión de la solución en términos de una variable. ¿Listo? Entonces aquí en este caso tenemos 3 incógnitas, pero solamente 2 ecuaciones. Entonces va a quedar mi solución expresada en una variable, no necesariamente en un valor final numérico. Entonces si construimos aquí nuestro sistema, ahora vamos a aplicar LinSol. Vamos a crear nuestro sistema. ¿Sí? Este lo va a pasar del otro lado para que no lo construya como una ecuación, sino como una expresión aquí nada más, ¿no? Entonces igual menos 3 lo paso del otro lado. Y quiero que me lo resuelva con respecto a estas variables x, y, z, ¿no? Que son mis variables que tiene mi sistema. Entonces, como nada más tengo 2 ecuaciones y 3 variables, pues me lo va a dejar en términos de una de ellas. Por ejemplo, aquí este primer resultado del conjunto de solución es menos y menos 1. Este es el valor de y y este es el valor de 2, ¿sí? Para z. Entonces queda en términos de y. ¿Listo? Cualquier valor de y que yo le sustituya aquí, pues va a ser un conjunto de solución de este sistema. ¿Vale? Me lo dejé en manera paramétrica. Ok, vamos a aplicar ahora a este otro sistema. Este sistema lo saqué, recuerden que resolvimos en la clase el balanceo de una reacción química y llegamos a tener estas 5 ecuaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Y tenemos 6 incógnitas. Entonces ahí tuvimos que resolver ese sistema, que quedara en términos de una variable, y luego buscar un número ahí para que nos diera un valor entero, ¿no? Entonces todo eso ya lo hace el LinSol. ¿Okay? Aquí le construimos las 5 ecuaciones, que también es un sistema rectangular. ¿Okay? Entonces me va a quedar expresado en términos de x6. Le resolver todo el sistema, como nosotros igualmente lo tuvimos que vimos que al final lo tuvimos que dejar expresado en términos de x6, pues ya lo hace aquí el LinSol. Y ya llegamos a ese mismo resultado. Si ustedes revisan este resultado con el que nosotros obtuvimos de manera manual, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan, es lo mismo. ¿Sí? Y aquí ya nos da el LinSol. Entonces todo lo que hicimos nosotros de manera manual ya está aquí programado y llegamos obviamente al mismo resultado. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando también desarrollamos la serie de Taylor de distintas funciones? Bueno, la serie de Taylor también es una de las operaciones que podemos hacer aquí con matemática simbólica. Vamos a crear nuestra función. Por ejemplo, quiero construir la serie de Taylor, la serie truncada de Taylor del logaritmo natural de x, que también fue uno de los ejercicios que hicimos en clase, o creo que se los dejé de tarea, algo así. Bueno, aquí nos traemos de SymPy esta función que se llama series, que precisamente nos desarrolla la serie de Taylor de la función, ¿sí? Que es el logaritmo natural de x, con respecto a x, porque también aquí podemos tener una función que dependa de 2 o de más variables, y quiero que desarrolle la serie de Taylor con respecto a una de esas variables. ¿Sí? Entonces aquí le voy a indicar con respecto a qué variable quiero que desarrolle la serie de Taylor. Es el valor inicial, recuerden que siempre tenemos un valor inicial, y que le desarrolle hasta la de octavo orden, ¿sí? Que van a ser 9 términos, porque el primero es el de orden 0, y luego sigue el de orden 1, 2, 3, etc. Si aquí le digo n igual con 9, pues me lo va a desarrollar hasta de orden 8, porque también el orden 0 lo está contando. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a guardar en esta variable, y quiero que me la despliegue. ¿Listo? Entonces aquí ya desarrolla la serie de Taylor del logaritmo natural de x. Si quisiera que desarrolle la serie de Taylor de 2 a la x, ¿sí? Con el punto inicial en 0, es decir, la serie de Maclaurin, y hasta la de séptimo orden, pues simplemente le doy esta instrucción, construyo mi función, le doy la instrucción de que desarrolle la serie de Taylor con respecto a x, con este valor inicial, y este es el orden, pues aquí ya me lo desarrollo. ¿Listo? Y me agrega la O grande, ¿no? Que es el resto de los términos, o el residuo de la serie de Taylor, que tiene un orden de x a la 8. ¿Vale? Entonces, con esta función de series, podemos desarrollar la serie de Taylor de cualquier función que nosotros le pasemos. Si queremos la serie de Maclaurin, aquí le ponemos el punto inicial con 0, o con 1, con el que nosotros necesitemos desarrollar. Eso en cuanto a la serie de Taylor. Vamos ahora a las derivadas.
Supóngase que yo tengo esta función de el seno de x por y, ¿ok? Y quiero diferenciar esa ecuación con respecto a x. Entonces construyo mi función. Acuérdense que estas funciones de seno, coseno, tangente y eso, las tenemos que traer de SymPy, ¿sí? Porque no es una función que se vaya a evaluar numéricamente, de NumPy. NumPy evalúa numéricamente, pero de SymPy va a utilizar estas funciones de manera simbólica, que es lo que necesitamos, ¿no? Para hacer el cálculo de la derivada de esa función con respecto a x. Entonces, si lo derivamos con respecto a x, sería la derivada del argumento, ¿sí? Que sería y por el coseno, la derivada del seno. ¿Okay? Para obtener la segunda derivada, pues es simplemente poner lo que hicimos aquí, pero con un siguiente argumento que es el orden de la derivada. Entonces la segunda derivada, ¿no? Si quisiera la tercera derivada, pues simplemente aquí le pongo 3 y me lo deriva 3 veces, ¿no? Aquí entonces se le puede poner la derivada que quiero que haga, ¿no? Por default, pues es 1, ¿no? La primera derivada. Entonces aquí podemos obtener la primera, segunda, tercera, la n derivada. Así de sencillo, ¿no? Nada más poniendo aquí ese argumento. Vamos por ejemplo, tener esta otra expresión de x al cuadrado por y más coseno de 2y. Y quiero derivar con respecto a x. O sea, aquí va a obtener la derivada parcial de esa función que depende de dos variables. Nada más la va a derivar con respecto a x. ¿Vale? Ahora quiero que la derive con respecto a y. Pues esa misma función que ya aquí está construida, ahora quiero que la derive pero con respecto a y. Entonces la puedo derivar con respecto a x o con respecto a y. Simplemente aquí le digo cuál es la derivada, ¿no? Igualmente aquí también le puedo poner, pues quiero la segunda derivada parcial, ¿no? Con respecto a x. ¿Vale? O la segunda derivada parcial con respecto a y. O quiero que me derive con respecto a x y después con respecto a y. ¿Listo? Entonces, diff-f, pues me va a hacer las derivadas parciales de primero, segundo o orden n, ¿ok? De una función que dependa de una o de más variables, ¿vale? Y si puedo obtener las derivadas, pues también podría obtener el jacobiano. ¿Sí? El jacobiano que es las derivadas parciales, es una matriz cuadrada de las derivadas parciales de un vector de funciones. Entonces, este ejercicio lo hicimos también ya sí creo que se los dejé de tarea. Que hicieran la solución del sistema de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a crear esas tres variables de x1, x2, x3. ¿Sí? Construyo mi matriz, o más bien mi vector de funciones, que son las funciones que les puse ahí de tarea, y ahí creo mi matriz, ¿no? Aquí están mis tres ecuaciones. Y de ese sistema de tres ecuaciones, con tres incógnitas, quiero que me obtenga el jacobiano, con respecto a esas variables x1, x2, x3. ¿Okay? Entonces lo que hace es, esta función la deriva con respecto a x1. Ese es el resultado. Y luego esa misma función la deriva ahora con respecto a x2. Ese es el resultado. Y luego esa misma función la deriva con respecto a x3. Y este es el resultado. Y luego la segunda ecuación con respecto a x1, 2 y 3, que es el siguiente renglón. Y esta última ecuación, que igualmente la deriva con respecto a x1, x2 y x3. Ese sería el tercer renglón. Y después recuerden que para aplicar el método de eliminación, el método de Newton-Raphson multivariable, ese jacobiano lo tuvimos que evaluar en distintos puntos para obtener una matriz de números y después resolvíamos ese sistema y veíamos que si resolvía este sistema de ecuaciones no lineales y si no, volvía a hacer otra sustitución y demás, ¿no? Entonces aquí lo podemos hacer. Otra vez aplicamos subs a este jacobiano y vamos a sustituir x1 por 1, x2 por 1 y x3 por 1. Y esta expresión quiero que la evalúe en 1, 1, 1. Entonces aquí
lo aplicamos y ese es el resultado ya numérico que me da. Claro que les digo, todo esto lo está haciendo de manera simbólica. ¿Vale? Así también como podemos sustituir en el jacobiano esos valores, también podemos sustituir en nuestro vector de funciones, ¿vale? Que se llama f, que es el que hicimos acá arriba. F. Ahora, este vector de funciones, quiero que los evalúe en 1, 1, 1, pues también se puede hacer, ¿no? Con subs. Aquí sustituimos esos valores, esas variables por esos valores, y ahí nos da la sustitución. Que aquí también, como les decía, podemos sustituirlo por otras variables, ¿no? No solamente por valores, aquí quiero que la sustituya por X, a lo mejor este por Y, y este por Z, ¿no? A ver qué nos da. Y ahí está la sustitución. Entonces, estas sustituciones las podemos hacer aquí con valores numéricos o con otras variables, o incluso con otras expresiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría ser X al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces sustituimos X1 por X al cuadrado, X2 por Y y X3 por X al cubo, por ejemplo, ¿no? Todas esas sustituciones las podemos hacer de manera muy sencilla. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Todo No, bien, profe. profe. Muy bien, pues como ven, todo este tipo de resultados que estamos obteniendo, pues los estamos obteniendo de manera muy sencilla, muy rápida, y sin tener que aplicar nada de nuestros cursos de álgebra y de cálculo diferencial, integral. Todo esto aquí ya lo tiene SymPy, ¿no? Otra operador, digamos, que se utiliza también mucho, además del jacobiano, es el hessiano. El hessiano, pues es la segunda derivada, ¿no? Aquí el jacobiano es la primera derivada de esas funciones y el hessiano es la segunda derivada. Entonces vamos a tomar la primera expresión, la primera función que veíamos aquí, esta, de x1 al cuadrado más 2 por x al cuadrado, etcétera. Esa función la vamos a obtener el hessiano. Entonces aquí la construyo mi función con esa expresión y nos va a dar el hessiano, ¿no? Con respecto a esas tres variables. Y como les decía, el hessiano es la segunda derivada, o sea, tenemos que derivarlo parcialmente con respecto a x1, x2, x3. Eso me va a dar un vector de tres expresiones, porque son tres derivadas, y luego ese vector de tres expresiones lo vuelvo a derivar para obtener el hessiano. Entonces vamos a comprobarlo, ¿no? Que el hessiano es esa segunda derivada, ¿no? De esta función. Entonces voy a construir una matriz con esa, vamos a obtener la derivada de esa función, que es esta expresión. La derivamos con respecto a x1, x2 y x3 y construyo una matriz con esas tres derivadas, ¿sí? Que es esta. Vamos a ver, vamos a ponerle esta aquí. Son las tres derivadas, ¿no? De esta función. Obtenemos ese vector. Y si a ese vector le aplicamos el jacobiano, pues sería la derivada de eso, ¿no? Que sería la segunda derivada, porque esta fue la primera derivada, ¿vale? Y si a esa expresión ahora la volvemos a derivar, que ya no es una expresión, es un vector, si lo vamos a derivar con el jacobiano, mira esto, que es precisamente el hessiano. Vean, este es lo mismo, ¿no? Que es derivar una primera vez, derivar una segunda vez, y me da esta expresión, que es el hessiano. Entonces el hessiano también lo van a ustedes a utilizar en sus cursos. Creo que eso se ve en
matemática avanzada, el hessiano se utiliza para encontrar gradientes, para encontrar máximos y mínimos y todo esto, para encontrar funciones máximas y mínimas. Entonces, pues ya cuando vean eso, pues le pueden aplicar el hessiano o el jacobiano de una manera muy simple. Ahora vamos a las integrales. En las integrales también está una función que se llama integrate, donde vamos a poder obtener de manera simbólica el resultado de una integral. Por ejemplo, aquí quiero integrar de 0 a infinito de e a la menos x. Entonces construyo mi función. Acuérdense que x ya la tenemos construida como una variable simbólica, por eso puedo utilizar esto, ¿no? Entonces, aquí voy a construir mi función de e a la menos x, y con esta función de integrate de SymPy, le paso la función y le paso mis límites de 0 a infinito, ¿sí? Y ahí me dice que vale 1. ¿Okay? Entonces, eso es, digamos, una integral definida. Vamos a poner aquí que me integre con respecto a x. Y esa es la integral no definida, digamos, de esa función con respecto a x. ¿Vale? Si yo quisiera, por ejemplo, una función que digamos algo para que lo puedan comprobar, ¿no? Es x. La integral de x sería x al cuadrado sobre 2. ¿Vale? La integral de e a la x por el seno de x, por ejemplo, quiero que me lo integre con respecto a x. Pues ahí está el resultado es e a la x por el seno de x sobre 2 menos e a la x por el coseno de x sobre 2. Entonces aquí la expresión que ustedes le pongan se los va a integrar con respecto a x. Una integral indefinida. Si quieren una integral definida, bueno, aquí le ponen los límites x de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Ya se integra, pero ahora va a ser la integral definida. Y también podemos aplicar integrales dobles, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta expresión de e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, quiero que lo integre de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito. Entonces creo mi expresión y lo voy a evaluar de x de menos infinito a infinito y y de menos infinito a infinito. ¿Sí? Estos infinitos los sacamos de NumPy. ¿Sí? Y esto vale pi. Esta integral vale pi. ¿Vale? La integral integral definida. Pues en cuanto a integrales. Pueden ser integrales dobles, triples, simples, indefinidas, indefinidas. ¿Okay? Y dentro de las definidas, propias e impropias. Vamos a ver ahora los límites. ¿Cómo se obtiene un límite? Hay una función limit dentro de SymPy para poder obtener los límites. Entonces, igualmente construyo mi función, que en este caso es seno de x sobre x. Construyo mi función y quiero que obtenga el límite con respecto a x cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces aquí ya me dice, pues esto vale 1. ¿Listo? Ahora quiero el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0, pero por la izquierda. Entonces aquí vamos a poner nuestra función 1 sobre x. Le obtengo el límite de esta función con respecto a x cuando tiende a 0. Y aquí la dirección es, quiero que lo haga por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Entonces aquí vale menos infinito, pero si lo hago por la derecha, vale infinito. Entonces va a ser por la derecha o por la izquierda. Entonces aquí simplemente es poniendo los parámetros de la función con respecto a qué, porque pueden ser más de una variable. Cuando x tiende a tal valor, por la izquierda o por la derecha.
Ok, vamos a las ecuaciones diferenciales ordinarias. De primer orden empezamos con las de primer orden. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, la derivada de f de x con respecto a x, que sería 2x por f de x, ¿sí? Supongamos que tengo esa ecuación diferencial. Entonces voy a crear primero mi función, ¿vale? F, ¿ok? Y después construyo ahora sí mi ecuación diferencial, que es la derivada de f, es esta, de derivada de f, y esto lo paso del otro lado, sería menos 2 por x por f de x, ¿no? Con respecto a f de x. Entonces quiero que me resuelva esa ecuación diferencial. Entonces me dice que es la constante de integración por e a la x al cuadrado. ¿Listo? Entonces una ecuación diferencial siempre va acompañada de su derivada y una expresión que depende de f de x. ¿Sí? Entonces aquí ya me lo deriva con respecto a f de x. Es, digamos, como la de primer orden. Las de segundo orden, pues igualmente voy a tener aquí mi función, ¿vale? Aquí ya construí mi función. Si yo le saco la derivada a esa función, pues va a ser esta, ¿no? La primera derivada. Si yo le saco aquí la segunda derivada, pues va a ser esta otra, ¿no? Esta otra derivada. Entonces, para poder construir esta ecuación, vamos a poder construirlo como equation. Aquí va a ser la segunda derivada. ¿Vale? Están de acuerdo que esto es lo que me obtiene la segunda derivada. Aquí lo comprobamos. Entonces, esta expresión la pongo aquí. La segunda derivada. Menos 2 por la primera derivada. Menos 2 por la primera derivada. Más f de x. ¿Sí? Es lo que está del lado izquierdo. Y lo que está del lado derecho es el seno de x. Acuérdense que todas estas funciones de el seno, el exponente, el coseno, entonces las tenemos que traer de SymPy para que sea esa función simbólica. ¿Okay? Y quiero que me resuelva esa ecuación diferencial ordinaria, si esto lo guardo en esta variable, con respecto a f de x. Entonces, como es de segundo orden, pues vamos a tener dos constantes. Entonces, ya simplificado todo eso, ese resultado, pues aquí tengo la constante 1 más la constante 2 multiplicada por x por e a la x más el coseno de x sobre 2. Y aquí ya resolví esa ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, nada más es cuestión de construir la ecuación diferencial, ¿sí? Y dárselo a de Sol para que me resuelva esa ecuación diferencial ordinaria, de primero o de segundo orden, ¿no? Aquí vimos la de primer orden, de Sol. ¿Sí? Lo puedo hacer con derivative o lo puedo hacer con esta differ, ¿no? Y con equation. Cualquiera de los dos es válida. Construir las ecuaciones diferenciales. Y por último, pues vamos a ver las gráficas. Las gráficas también se pueden construir de manera simbólica. Yo le paso aquí mi ecuación simbólica. Este plot lo voy a traer igual de SymPy, ¿eh? SymPy.plot. Aquí le pongo mi expresión y, por ejemplo, un título, ¿no? Que sería x al cuadrado menos x más x menos 1. Que es la expresión que yo lo pongo aquí. Siempre me lo va a graficar de menos 10 a 10. ¿No? De menos 10 a 10. Yo le puedo cambiar esos límites de integración. Aquí le puedo poner, perdón, esos límites de graficación. Xlim igual a una lista que sea, digamos, que me lo grafique de menos 3 a 3, ¿no? De menos 3 a 3. Nada más me va a graficar de menos 3 a 3. Y vamos a ponerle aquí también el YLIM. Me lo grafique de 0 a 5. Vamos a poner de 0 a 5. Okay, vamos a ponerle de menos 1, así para que se vea aquí abajo. Ahí está. De menos 2, vamos a poner. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo controlar los límites de graficación. Si no se los pongo, siempre va a ser de menos 10 a 10. ¿Okay?
y los pongo con estos parámetros de xlim y ylim. Es para crear una gráfica. Si quisiéramos más de una gráfica o una línea y una función en una misma gráfica, pues vamos a tener que hacer una composición, una expansión, ¿sí? Entonces, para esto vamos a construir las gráficas que necesitemos. Por ejemplo, aquí el coseno de x, ¿no? Coseno de x, aquí hay que ponerle show igual con false para que no la construya, ¿sale? Porque si no va a construir esa y después las otras las va a separar. Entonces aquí le decimos que no la muestre. Le podemos poner el color de la línea y los límites de graficación, ¿no? Aquí, por ejemplo, de -3 o 3. Entonces quiero que haga la gráfica del coseno de x. Una segunda gráfica que haga el coseno de 2x más 2. Igualmente con show igual con false, pero el line color quiero que lo haga con azul rey, de la gráfica 2. Y la gráfica 3, que sea el 2 por el coseno de x, igual que no la muestre, y aquí quiero el line color con gray. ¿Okay? Entonces construyo las tres gráficas por separado, las tres con show igual a false, ¿no? Para que no las muestre. Y una vez que construí esas tres gráficas y las guardé en esas tres variables, vamos a tomar la gráfica 1, ¿sí? G1, y le vamos a extender la gráfica 2. Y aquí también tomo la gráfica 1 y también le voy a extender la gráfica 3 para que meta las tres gráficas en una sola. Y al final ya le digo que eso, pues en la gráfica 1, que la muestre, ¿no? Listo, es G1, ¿no? G1. Y ahí está, las tres gráficas, ¿no? La del coseno, que es esta de color salmón, y luego la del coseno de 2x más 2, que es la de azul rey, y la verde es esta, la de 2 por el coseno de x. Entonces podemos poner más de una gráfica aquí, ¿no? Las construyen por separado, cada una, y ya que las construyen por separado, nada más le dan aquí extend, para que las vaya metiendo en la gráfica 1, con esos límites que le pusimos en la gráfica 1, mete la gráfica 2 y la gráfica 3, y al final ya la muestra. Es la manera de construir esas gráficas de manera simbólica. Entonces aquí no tuve que darle valores a un vector X y que evalúe la función para que tenga los valores numéricos, y ya con los dos vectores numéricos ya lo puedo graficar, que era lo que hacíamos antes para hacer las gráficas. Aquí no hay que hacer esas asignaciones numéricas. Nada más le doy la expresión simbólica y que me lo grafique. Ya internamente Plot hace esas sustituciones. Obviamente tiene que hacer esas sustituciones numéricas para poder obtener los valores y poderlos graficar. Pero eso ya lo hace internamente, ya nosotros no tenemos que hacer. Nosotros le damos la expresión simbólica y se encarga internamente de hacer esas evaluaciones numéricas. ¿Listo? También podemos hacer gráficas implícitas. Aquí, para poder construir estas gráficas, tuvimos que haber despejado, ¿no? F de x igual con esa función, f de x igual con esa función. Pero, ¿qué pasa si tenemos una ecuación donde no la podemos despejar? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que hacer una gráfica implícita. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado menos 10, que sería la ecuación de un círculo, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual con 10, ¿no? Con un círculo con radio 5. ¿Listo? No, con radio raíz de 10, ¿no? Más bien. Entonces, ponemos aquí la expresión completa, sin tener que despejar una de las variables, con plot implicit, y ya nos construye la gráfica, ¿no? del círculo. ¿Listo? Entonces podemos meter también estas gráficas implícitas dentro de una gráfica explícita. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el coseno de x, ¿sale? Con show igual con false y line color igual con salmón. Y la voy a extender con esta otra.
esta va a ser una gráfica implícita de x al cuadrado más y al cuadrado menos 10, ¿no? Que es el del círculo este. Este quiero que lo haga con azul reino. Y otra ecuación implícita que sea 2x más y igual con 2, ¿no? O pasándolo de este lado sea igual con menos 2. Entonces esta es una gráfica implícita, ¿vale? Y eso quiero que lo muestre en color verde. Entonces puedo meter esas tres gráficas, ya sea explícitas e implícitas, en un mismo gráfico, ¿vale? Y los mostramos aquí los tres. Entonces sería el coseno de color salmón, sería el círculo de color azul rey, y el verde que sería esta otra ecuación lineal, ¿no? Que no tuve que despejar aquí y para poder obtener esta ecuación, sino lo hice de manera implícita, ¿vale? Le puse aquí la expresión y ya que haga las sustituciones para poder construir esa línea recta, ¿no? ¿Listo? Y por último vamos a ver una gráfica en 3D. Aquí vamos a tener que utilizar plot 3D para poder construir esa gráfica en 3D. Y aquí le pasamos simplemente la expresión simbólica. Acuérdense que x1 y x2 ya las habíamos creado de manera simbólica ahí arriba, ¿no? Entonces le puedo pasar aquí x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿no? Todo eso raíz cuadrada. La raíz cuadrada otra vez debe ser de SymPy, ¿sí? Si lo pasamos a plot 3D y ya nos construye esa gráfica en 3D, ¿no? Si le quitamos esta de la raíz cuadrada y graficamos nada más x1 al cuadrado más y x2 al cuadrado, pues sería esta la gráfica, ¿no? O x al cuadrado con y al cuadrado, ¿no? También ya tenemos esas variables. Entonces no tenemos que nosotros que construir nuestro vector de las x y de las y, después la intersección y después las z, que sería esta ecuación, todo eso numéricamente para poder llegar a construir la gráfica, todo eso lo hace SymPy de manera interna y ya nos construye aquí la gráfica. Y otra vez aquí los gráfica de menos 10 a 10. Y aquí podemos también igualmente manipular, debería. Y, por ejemplo, la gráfica de menos 5 a 5, el YLIM, la gráfica de menos 4 a 4. Y yo creo que el ZLIM, la gráfica de no sé, de 0 a 100. De 0 a 100. A ver, ahí están, con esos límites que le puse ahí. Y si no, pues siempre lo va a graficar de menos 10 a 10 para X. Y para Y y Z, pues lo que dé, ¿no? O con los límites. ¿Listo? Entonces, pues ahí tienen gran parte de lo que podemos hacer con SymPy, que son aplicar la matemática simbólica. En estos casos no necesariamente vamos a llegar a un valor numérico, puede ser una expresión que obtengamos, como vimos, para funciones algebraicas, para ecuaciones algebraicas, para funciones trigonométricas, logarítmicas, potenciales. También vimos las simplificaciones, el expandir, el cancelar. Vimos también las derivadas, los límites, los integrales, ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Todo eso lo podemos obtener pues, de una manera muy simple, muy sencilla con SymPy. Eso, si lo hubiéramos tenido en el primer semestre, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? Y lo hubiéramos pasado con 10. Pero bueno, ya lo tienen ahorita.
Listo, jóvenes.